Bueno, hola, estamos de vuelta. En la pausa nos hemos dado cuenta, o por aquí algún alumno tuvo la curiosidad de decirme que a él no le daba factible en su versión 2020, no sé qué tal. Viendo por qué no le daba factible si el código era exactamente igual, nos hemos dado cuenta que cuando teníamos la cota para X, perdón, nos hemos dado cuenta que aquí, de hecho quizás sea fácil de verlo desde acá, fíjense que la parte que acompaña el control es no lineal, ¿no? Es coseno de x2 más 1. Y nosotros modelamos el coseno de x2 de forma global, es decir, el mínimo es menos 1 y el máximo 1. Entonces, uno de los vértices me va a dar menos 1 más 1, 0. Quiere decir que la matriz B asociada a ese vértice vale 0, 0. Y por tanto, el sistema no es controlable, ¿no? Más aún, la matriz A asociada a ese vértice tenía los valores propios positivos, entonces ni controlable, ni estabilizable, ni nada. ¿Por qué daba factible? No lo sé, error numérico, error mío, quizá también ustedes no haberme dicho, oye, dijiste que había que checar que los vértices fuesen controlables o al menos estabilizables. Nadie lo hicimos, nos fuimos en bandeja, de ahí también que las ganancias salieran tan grandes, es un error numérico que en un software más nuevo, pues sí lo detecta en el sentido de que manda respuesta de que no es factible, en el mío dio factible, ganancias horribles, y a pesar de que lo estabilizaba, pues hemos visto que teóricamente pues eso no se puede, ¿no? O sea, en la práctica ha funcionado, qué bueno, por milagro del Dios que ustedes se quieran encomendar, pero realmente teóricamente está mal hecho, ¿no? Si yo tengo una matriz A y no tengo entrada, ¿cómo la controlo? Y estábamos controlándola. Entonces sí que es milagroso. Entonces, para evitar esa parte, hemos corregido, hemos cambiado la región de modelado, donde ahora ya hemos acotado también X2, se va a mover entre menos pi medios y pi medios, y por tanto la cota máxima y mínima ahora son 0 y 1, entonces ya todos los vértices son controlables, ¿vale? El par A1 con el B1, el A2 con el B2, el A3 con el B3, etc. Haciendo esa ligera pero gran modificación en el sentido teórico, pues ya da factible. Bueno, sigue dando factible, quiero decir, ya no necesita tantas iteraciones y las ganancias son un poco más decentes, ¿no? En cuestión de dimensiones o de magnitudes. Si yo implemento eso acá, que ya lo hicimos en la pausa, pues el lazo cerrado se comporta un poco mejor, ya no están esos sobreimpulsos y ahí está, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, pues una disculpa por esa ligera omisión. Voy a decir que los estaba probando a ver qué tan atentos son. Hemos fallado, pero ya está. Entonces, por favor, una forma de evitar errores numéricos es eso, ¿no? Chequen la controlabilidad de cada uno de los pares en las esquinas del politopo y ya está. De hecho, si aún tiene el programa anterior donde están las cuotas para el coseno de x2 de menos 1 a 1, chequen que el lazo cerrado, por ejemplo, los valores propios de A1 más B1 por K1, etcétera, etcétera, pues en realidad son menos 2. No son qubits, ¿no? Por lo que acabamos de decir, ¿vale? Entonces, pues dicho eso, prosigamos con el siguiente ejemplo. ¿Hay alguna duda o comentario de esto? Pues el internet a lo mejor es lo más conveniente hoy en día. Bien, entonces, bueno, antes de movernos voy a modificar esa lámina para evitar futuros errores, ¿no? Una pregunta, doctor. Dígame. En el caso anterior, donde efectivamente, bueno, no en el caso anterior, en la situación anterior, donde tomábamos ese coseno como x2, en un valor negativo, es posible que al momento de hacer la simulación, el sistema, de manera conjunta, ignorara esa parte, vamos a decirlo, ese submodelo. Supongamos entonces que su función de membresía H de 3, vamos a suponer que es el modelo 3 donde la matriz de entradas vale 0, esa H de 3 pudiera siempre ser 0, ¿no? Y nunca tomar ese submodelo dentro de la simulación. Es como si su contribución para la suma convexa fuera de 0 siempre, ¿no? Entonces ahí estaríamos brincándonos ¿cómo se dice? Ese detalle de que el sistema no es controlable y por eso también el sistema pudiera haberse simulado de manera correcta, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero de hecho más específicamente quizá convenga darse cuenta que va a haber puntos valores de X2 que jamás lleguen que generen esto, ¿no? Quizá convendría correr la simulación, de hecho lo podemos ver de por acá, ¿no? Pudiéramos inclusive ver las H's, ¿no? Sí, podemos ver las H's también. Habría que graficarlas, pero en general, vuelvo acá, dado en este caso tenemos 4 vértices, ¿no? Por como modelamos es una cajita, entonces teníamos aquí el A1, B1, B2,
la 3B3, la 4B4 asociados a un H1, H2, un H3, un H4. Por la forma de las H's que no hemos escrito aquí, pero que ya sabemos que tiene el X1 y el coseno de X2, es muy probable que, como acabas de decir, realmente me esté moviendo en este espacio, ¿no? Vamos a poner algo, bueno, tiene que ser convexo. Pongamos esto. A lo mejor yo estoy así y realmente nunca toco las esquinas del politopo, ¿no? En la práctica. Eso es muy común y de hecho de ahí que se derivan más trabajos que sí tratan de meter información adicional para que las funciones de membresía sean tomadas en cuenta en análisis de estabilidad y de diseño. O sea, como que más específicos, ¿no? Donde esa cajita dicen, mira, en lugar de hacer esa caja tan grande en rojo, ¿te parece si empiezo a hacer así? Todo esto son líneas rectas, ¿no? Pues tendríamos muchos vértices, pero sería más preciso. Numéricamente otra vez pierdo, pero es más preciso el modelo, ¿me explico? En cuanto a dinámica, los dos serían equivalentes, pero dinámicamente, pues a lo mejor yo nunca llego acá, ¿no? En una simulación nunca voy a estar acá porque H2 va a ser imposible que me dé 1 y se active ese, o H3 va a ser posible que me dé 1, aunque toda la suma de H1 más H2 más H3 más H4 den 1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizá vamos a intentar graficar las H's, que sería como necesitamos sacar un vector de H, ¿no? Entonces podemos poner aquí H1, H2, H3, H4, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tendría que modificar por acá? Sí. No, el tamaño de los vectores. ¿No? Teníamos que 4 y sumamos 3, en realidad, 7, y aquí quiero sacar de la 4 a la 6. Ahí están las H's. Lo dicho, ninguna llega a 1. Si lo ven, aquí está la señal de las H's, siempre son positivas, la suma da 1, pero ninguna llegó al 1. ¿Sí? Si se fijan, estas dos se estacionan en punto 5 y las dos de acá están en 0. O sea, quedaron activadas la mitad de, creo que es H2 y H3, y las otras en 0. ¿Sí? Entonces, sí es muy exacto y lo que tú quieras, pero en esa cajita que armamos, donde en las esquinas teníamos los pares A1, B1, etcétera, nunca llegué a tocar alguno de ellos. De hecho, ninguno, de manera... Para esa entrada. Para esa entrada, para estas condiciones iniciales, etcétera, ¿no? Pues, cambia la entrada, puede ser que ya se activen las otras, cambie la región. Casi seguro que no, por la forma que tiene el coseno, por la forma de las H. Entonces va a ser particular de cada uno y ese es, una vez más, otra fuente de conservatividad, ¿no? De conservadurismo del enfoque LMI convexo, ¿vale? ¿Queda aclarado? Sí, muchas gracias, doctor. Pues ya está. Entonces ahí tienen otros más de los tantos problemas. Si yo me salgo de mi región de modelado, pues ahora sí podamos ver más claramente, esperemos que se estabilice. Si se estabiliza, yo ya estoy fuera de mi área de diseño y pues lo vamos a ver reflejado acá, ¿no? Debe haber algunas en positivo. Miren, estas de por acá se fueron a algo negativo y eso estaba prohibido, ¿no? De ahí que pierda la validez nuestro análisis matemático en términos de LMIs. En la práctica funciona, se estabilizó, qué bien, pero matemáticamente es incorrecto. ¿Sí? Tengo H's que son negativas y recuerden que tuvimos LMIs en un paso, dijimos que son positivas, las puedo quitar, ¿vale? Perfecto. ¿Algo más? Bueno, pues prosigamos a otro ejemplo que sea un poco más amable. La intención de este era explorar muchas cosas y pues, terminamos explorando que se nos olvidó una condición importante. Ahí está. Entonces, para el barra y bola, déjenme ver las secciones típicas. Es estabilice el origen, tema de barra bola con ecuaciones diferenciales, punto igual a x2, 0.7142. Creo que este modelo lo saqué del libro de Wong. Aquí sí los parámetros y demás. Si ustedes tienen otro, pues no. Tenemos de x3 y por acá abajo es 4 y 1, ¿no? Entonces, pues primer paso era ¿qué? Encontrar mi matriz A de X por X, ¿no? Que en la primera, pues relativamente sencillo. Luego por acá va a ser renglón de ceros más. La matriz de entrada es 0, 0, 0, 1 por 1. Y por acá vamos a tener el 0.7143 de x4 al cuadrado. O sea, esta parte la tomé como la que saco de la matriz. Y por acá voy a asumir que tengo seno de x3 sobre 3 por x3, ¿no? Entonces eso me va a generar aquí el menos 0.71 por 9.81 por seno de x3 sobre 3 y un 0 por acá, ¿no? Entonces de ahí tengo dos no linealidades. Ahora, ¿cuál es el compacto o la región de interés? Considere región de interés, omega x igual a todas las x tales que x1. Esto, pues, al ser ya de verdad, esto está en metros, porque era la distancia de la barra. X1 es la posición, mejor dicho, de la pelotita. Luego, X3 es la velocidad angular de la barra. Y en este caso la vamos a poner en pi cuartos, radianes sobre segundo. Y X4 es la velocidad angular de la pelotita, me parece. Ya no lo recuerdo bien. Entonces, una pregunta. Dígame usted. En la segunda columna de la matriz,
sería negativo el primero, el 0.1. El primerito. Este sería positivo. Sí, de hecho, es que desde aquí está mal. Este es positivo. Perdón, ya está, ¿no? Entonces tenemos dos no linealidades. Z1 igual a. También sería positivo el otro, ¿no? No, porque sería el más y el menos. Sí. Y Z2 igual al 3 sobre 3. ¿No? Ya habíamos visto de sesiones anteriores que sí está bien definido eso para estudiar en el origen. Entonces, pues ya está. Pasemos a MATLAB para hacerlo y de ahí vemos que hasta aquí alguna duda. Bueno, primero Víctor. Sobre X3. Sí, me alteró. Entonces, si X4 se mueve de 1 a 1, entonces esto va a ser así. Y del otro yo tengo X.91. Esas son las cotas. Voy a tener 4 vértices de la siguiente forma. Los AIs van a ser 0, 0.71, Z1 y 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 0.71 por 9.81 por Z2 y 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y dígame. ¿X2 no tendría cotas? No hace falta ponerla, no tengo ninguna no linealidad, ¿vale? O sea, la puedes poner el valor que tenga, no es problema, ¿vale? Dígame, sí, ¿no? Esto lleva 0. Otra vez, pusieron atención. ¿Por qué comenta que X2 no tiene no linealidades? Por la factorización que yo hice, y de hecho desde el modelo no lineal original no aparece X2, salvo aquí en este término que está lineal. Ah, vale, es que lo de arriba es el modelo. Ya pensé que esa era la matriz. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a MATLAB y pues diseñar una ley de control. Fíjense que en este caso B es constante. Es decir, si yo diseño de que hacemos esto y es igual a B, ¿no? Que es la matriz que está ahí. Entonces, nosotros vamos a diseñar Q igual a la suma de KJX, ¿no? En este caso de 1 hasta 4. ¿Quiénes son las LMIs? Tenemos que resolver. ¿Cuántas LMIs tendríamos que resolver? Q positiva y estas cosas van a quedar así, ¿no? La B es constante. En este caso va a ser MI, es decir, no hay doble suma. ¿Por qué? Porque la B es constante más la parte simétrica, ¿no? Y esto va a ser para I desde 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? O sea, solo hay 5 LMIs, ¿vale? ¿Por qué? Porque B es verdad que si yo ignoro eso y meto todo el programa y tengo mis 4 Bs, todas van a ser iguales. Programo R cuadrada, en este caso 16 más un LMI, el resultado va a ser prácticamente, estaré encimando una LMI, va a ser igual a la otra, igual a la otra, igual a la otra, ¿vale? Entonces, venimos por acá, estaba el del control, y a esto le llamaremos cuadrado, y aquí era... Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Qué pena, pero es que el internet aquí en mi país ha estado intermitente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Me escucha, doctor? Sí, Doctor, sí, tengo una pregunta. Para definir el dominio de los estados, una estrategia de pronto propuesta sería, si yo hallo los puntos de equilibrio del sistema inicial, ¿no me daría un indicador de pronto un poco más directo para definir el dominio de acción de los estados, el omega X? ¿Se puede a partir de eso? Sí, sobre todo si estoy hablando de Sí, pues exacto, hablando de estabilidad. Y a partir de eso definir las cotas para cada uno de los estados, dependiendo del valor de los puntos de equilibrio. Así es, de tal suerte que ese omega X no incluya el punto de equilibrio, o sea, un punto de equilibrio distinto. Señor. Sí, eso es verdad. Pero eso me permitiría como ir un poco más en la certidumbre de que cuál sería mi dominio de estabilidad, ¿cierto? Así es. Ok, sí, gracias. porque sabemos de no lineales que evidentemente otro punto de equilibrio no puede estar dentro del dominio de atracción de algo que de otro punto de equilibrio que yo estoy estudiando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, qué pena lo que digo, es que como el internet aquí en mi país ha estado intermitente, entonces no sé si se ha hablado de eso, pero como cuando empieza a definir ese dominio de los estados, entonces pues yo veo que se toman, digamos, unos números y con base en esas cotas se mira qué tanto está ese dominio de atracción o no. Entonces digo, si se parte, digamos, como un paso inicial, bueno, si se calculan los puntos de equilibrio, como que ese sería un referente más, ¿no? Creo, sería como un referente más directo para poder definir el... Sí, de hecho sí lo es y sí lo mencionamos, no recuerdo si fue el día... Creo que fue ayer, sí, ayer cuando hablábamos de que tenemos más de un punto de equilibrio, sí. O sea, el día 2 o el día 3, pero si hablamos de estabilidad, sí, conviene no incluirlo en la sección de interés. ¿Vale? Sí, señor. Gracias, doctor. Por nada. Tenemos que hacer los pesos, ya están ahí. Las funciones de la mesa son las mismas, las ves, por si quieren checar que sea el sistema no lineal, ¿no? Supongo que hay que checar absolutamente todo para evitar cosas. 0.81 por seno de 3, siguiente línea es 4 y luego la 1.
Ah, claro, pasó el mismo error. Ah, la B es lineal, ¿no? Entonces aquí hay un error, por eso decía que estaba pidiendo cosas que no tiene. Pidiendo cosas, ¿dónde estará ahora el error? Madre mía, por ahí todo bien, todo bien. Claro, no son compatibles las dimensiones. Pero en el momento en que las matrices A, igual a mí no me da 0, pero igual estoy checando. Falta un punto. Este es positivo, ¿verdad? Es positivo y lleva un punto además. Todavía 2 errores. Y aún así estoy casi seguro que no va a dar 0 no, ahí por la precisión numérica. Sí, pero queda con menos. Exactamente. Pues ahí convendría agarrar este partido por este, ¿no? Sí, porque a mí me sale una división entre una cifra de 15 decimales. Pues creo que sigo teniendo un error, ¿eh? Porque este no está tan pequeño. A menos de que ese renglón esté explicado acá por otra cosa. No sé, a mí igual me da con la 15. Ok, entonces el de ustedes está bien. 15. El de ustedes entonces está bien. Yo debo tener por acá alguna cosa. ¿Dónde? No lo sé. Tal vez en el modelo no lineal hasta abajo, en la resta. Muy probable. Era positivo. Sí, porque el asunto está aquí, ¿no? O sea, las otras líneas dan 0, pues será x2 menos x2, x4 menos x4 o menos 1. Sí, puede volver a la parte de las matrices ahí, ¿ve? El seno de x3, ¿no? Sí. Seno. Es que dice seno sobre 3. Ah, es cierto, ahí Otra vez. Gracias. Ya debe dar. Entonces ahora sí, ¿no? Sí, ya es la división enorme, sí. Esto va a ser casi 0. Ahí está, para casi todos los términos, ¿no? Entonces, ese modelo convexo ya es utilizable para estabilización. Queremos las M's, ahí están, y pues solo hay que correr, ¿no? Ya esta parte de acá la vamos a... Doctor, nada más en la parte de las LMIs de control, al final, ¿cómo extrae K? Es que, como la vez pasada, no pude ni siquiera obtener los valores de K, ¿no? Perdóname. Aquí les De la extracción de acá. gracias. Entonces ya podemos correr, ¿no? La corres otra vez. Ah, claro, estoy pidiendo BI. Eso no existe ya. Ahí está. Y de hecho, bueno, esto es una prueba de que le da exactamente lo mismo. Podemos ver las ganancias. Son así. Si yo corrijo esto que ya habíamos dicho, va a dar prácticamente la misma ganancia. Ahí era M. Entonces, esas son las ganancias y ya está. Ya tenemos nuestro controlador. Del otro ejemplo, porque daban, creo que aquí dan vistas, veamos si es verdad eso. Sí varía, ¿no? Aquí tengo un -4, por acá hay un -5, no mucho, pero varían. Hay 4, 3, hay ligeras variaciones, pero las hay. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a ellas? En el otro ejemplo no me permitió mostrar lo que en este sí podemos ver. ¿Quién es la ganancia o la ley de control, no? Aquí ya se calculó, dice la ganancia es la suma de todas las H's, bueno, todas las K's ponderadas por H's, y entonces la ley de control, esta cosa que está aquí, que no se va a alcanzar a ver de manera adecuada, podemos hacer un simplify de, no se ve bien, pero es una cosa no lineal. No sé si lo ven, tengo todo esto multiplicado por x3 al cuadrado, por x4 al cuadrado. Si yo me sigo moviendo, tengo ese otro término, x4 al cubo por seno de x3, x1 por x3. Creo que va a estar dividido por algún número, pero no creo que sea tan grande. Así tendrá alguna significación esto. Dividido, aquí está dividido por esto, ¿no? Por x3. Pero eso es no lineal, ¿no? O sea, esta ganancia sí es no lineal porque da distinto, etcétera. ¿Estamos? Entonces vamos a implementarla en control. Entonces, tenemos por acá esto, que yo creo que ya voy a renombrar. Dos. ¿Cuántas señales van a entrar? Van a entrar 5, ¿no? 4 estados y la señal de control da igual. 5, y yo quiero ver la quinta señal que va a ser la ley de control. Condiciones iniciales tendrán que estar dentro de la región de modelado. Entonces, 5, 2, ahí está, ¿no? Y vamos a modificar el archivo que va a llamar. Tiempo. Doctor repitió doble X4. Tiene razón, gracias. Y yo creo que el otro día me lo puedo traer del programa, ¿no? Ah, no, pero ya tenemos esas, entonces solo necesito la primera, cada dos se ve así. Noten que aquí sí hay cambios, como ya lo habíamos visto, aunque lo vimos a través de M, me falta aplicarla por la inversa de Q. Bueno, ahí está, por 4 estados. Y voy a implementarlo otra vez en el modelo no lineal, ¿no? O sea, no voy a hacer convexo para implementarlo, lo voy a implementar aquí. Convexo para el convexo, para el convexo. No. Antes así lo hacía, pero ya. En realidad, como es una reescritura, sí. Sí, es una reescritura, sí lo puede hacer, pero como vimos, había un ligero error numérico. Le di, pues ya está, podemos ver las H, si están. Ah, no, porque ya las damos en la ecuación. Pues ya está, simulemos eso. Y ahora, ¿qué quiero? Esa dimensional with 7 elements. ¿Dónde? Están saliendo 7 señales. ¿Por qué 7? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué dimensiones tiene? Pues debe ser de 1, ¿no? Es escalar. Hay una entrada. Vemos cómo trato yo de arreglar las cosas. Ahí sigue corrigiendo, ahí sigue, las ganancias toma, generamos la ganancia convexa, la ley de control es de tamaño
1, escalar como lo esperábamos, de 4. Entonces, en realidad sí está sacando, mi salida sí es un vector de tamaño 5, ¿no? Que dice 7 a la salida del select. Bueno, Claro, estoy llamando el control 2. Quizás si le pongo, perdón, al 1, si le pongo el 2, que es el que está, funciona. Pues todos los estados van al origen. Pues ahí está estabilizado. La rayita en amarillo era la bola y asumamos que tiene una longitud de 1 metro. La barra, pues nunca se cae. Si quisiera yo, por ejemplo, si es de 1 metro y quisiera yo poner algún tope, existen restricciones de salida. Yo le puedo poner, mira, muévete entre 3.3 a izquierda, derecha, ¿no? Etcétera. Entonces eso haría que esta línea en amarillo pues ahí es un poco más acortada, la ley de control quizá tendría más esfuerzo porque tendría que mantenerla más cerca del origen, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues ya son otras medidas de desempeño que podríamos agregar, ¿vale? Creo que esas serían en otros. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, otra vez, a pesar de que la B sea constante, pues vale la pena hacer el diseño en una línea. Por ahí trae otro ejemplo, pero es muchísimo más complejo en el sentido de que tiene 3 no linealidades, es chiquito, es inventado, y eso me permitiría hablar de relajaciones. Porque quizá el ejemplo anterior, si nosotros le hubiésemos puesto alguna relajación, como ya lo sugerían acá nuestros compañeros en línea, nos daría otras ganancias y otra solución, ¿no? Quizá una atracción un poco más atractiva o más bonita para nosotros. Pero no lo sé cómo andamos aquí, doctor. Pues yo soy libre, entonces vayan por comida, nos vamos a las 8 de la noche para remendar mi error. Hablemos entonces de relajaciones de doble suma, quizá tratemos de aplicarlo al sistema que ya tenemos, ¿no? Para no empezar uno de cero. Entonces dio factible, vimos que la ganancia, pues cuando hacemos la compu, vemos que en realidad pues, sí es una ganancia no lineal, sin importar que esto por acá sea constante. Entonces, fíjense que numéricamente me conviene que la B sea constante, ¿no? Reduzco la cantidad de LMIs. En general, en los sistemas mecánicos que se modelan por Euler-Lagrange, es demasiado sencillo ver de dónde sale la parte que B sea distinta de que B no sea constante, ¿no? Tenemos así, luego la de Coriolis, y por acá estaba un Tauman. Cuando yo quiero encontrar mi representación en espacio de estados, en general buscamos eso. Para hacerlo, normalmente tomamos como variables de estado Q y Q punto, ¿no? Es decir, que X punto es en realidad A, y una vez que traduzco todo en términos de X a M inversa Q por todo lo demás. Y aquí podríamos decir que la cosa es lineal, perdón, tiene una identidad por ahí, ¿no? En el momento que yo invierto Q, me queda más M de Q inversa por el tau. Y eso es lo que me generaría B convexa. Una metodología para evitar eso, quedarme con una B constante, por tanto tener menos LMIs, es dejar de invertir la matriz M, es decir, yo debería tener una forma que se vea así, punto igual le voy a poner otra seña. Ahí de hecho, en realidad, siguiendo esta idea, es B poder, ¿sí? Donde esa E de X tiene una identidad y mi M de Q, ¿vale? Esto de aquí se conoce como descartamos, lo vamos a ver mañana para ver, tratar de conseguir menos LMIs, tampoco quiere decir que forzosamente me dé factible, ¿no? Solo es una más de la infinidad de representaciones convexas de un sistema no lineal. Pero aquí estamos tratando de atacar o quedarnos en eso como B constante, ¿vale? Vamos entonces, pues vamos a ver lo de relajaciones para cerrar el día de hoy y ya mañana hablamos un poco de descriptores. Bueno, y ese de ahí es un tipo de descriptor, en realidad son ecuaciones diferenciales algebrodiferenciales, pero bueno, allá va. Entonces, noten que relajaciones o algo de relajación. Para esto deberemos de notar lo siguiente. Recordemos que yo tenía esto, que en realidad es suma de HI, suma de HJ, y nosotros lo que hemos hecho es que esto está implicado por gamma y J negativa para toda X y J, ¿no? Esto es sin relajación. Pero, solo vamos a ver una sencilla, ¿no? Pero yo creo que podemos ver que HI por HJ son escalares, ¿no? El orden del factor, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo puedo escribir cosas, ¿sí? Y así me la llevo. Y eso me genera una de las relajaciones, ¿vale? Checar esto para J es la relajación de tamaño, ¿vale? Vamos a implementarla a ver si cambia la solución de lo que ya habíamos visto en el otro ejemplo, ahora sí con un sistema, en unos vértices controlables, ¿no? Así es. Hagamos entonces, para mí era el control 1B, ya lo perdí, control 1B. Sí, entonces lo voy a guardar como todo lo demás es idéntico, la misma cantidad de variables de decisión, pero va a cambiar aquí. ¿A qué va a cambiar? Aquí ahora tengo que verificar, ¿no? Entonces, si se fijan, de momento tengo escrito que gamma y J. Tendría que escribir ahí mismo, ahora sí sin ponerle new LMI, porque sí las tengo que sumar ahí, ¿no?
Ahora voy a cambiar los signos, los índices. Donde había I, tengo J. Donde había J, tengo I. ¿Sí? Y ya. Sería JMIP. Vamos a ver si ya dan diferencias. ¿Sí lo ven? ¿Ya lo implementaron? Ahora sí, es una ganancia no lineal. Bueno, es una ley de control no lineal. ¿Y siempre entre qué cotas terminó utilizando Para que me den esas ganancias fue la J de menos 10 a 10 y menos pi medios a pi medios. Entonces podemos ver cómo quedó la ley de control, ¿no? Es igual a esto. Simplify de U, es todo esto, ¿no? Tiene algún valor aquí, bueno, va a ser casi 0. 0.5 de x1 por coseno de x2. Pues habrá que ir viendo así de cada una, pero casi seguro que hay unos que sí tienen alguna significancia, ¿no? Que no son tan chiquitos. Por ahí debemos encontrar algún valor. Esa ya es una ganancia no lineal. ¿Cómo se comporta en lado cerrado en términos de región de atracción? Vamos a imprimirla, vamos a verla. Pues así. Yo creo que ahí ya, ¿no? Pues es un poquitín mayor. Permite inicializar quizá más lejos. A lo mejor ya está incluido así el famoso menos 1.5, 1.5. Creo que no. Doctor, una pregunta. Dígame usted. Con las cotas que me mencionó anteriormente, ¿el modelo convexo sí le da la resta 0? ¿Por qué no habría de dar? ¿Por qué no da? Bueno, es casi 0, ¿no? Bueno, sí, no, pero es error numérico. Es error numérico. Y de hecho casi ya sé dónde está el error numérico. Z-bound, porque lo calculó con máximo y mínimo, aquí debiese dar 1. Fíjense que por la forma en que yo le puse para calcular las máximas y mínimas de las zetas, hice un grid de X2, ¿no? Entonces se mueve desde menos pi medios hasta pi medios a este paso. Si lo quieres más preciso, pues mayor paso, porque luego acá va a evaluar la función y va a estar guardando el máximo al máximo. Entonces no llegué por el paso que está, no llegué al 1. Entonces esto algún día terminará, ¿no? Sí, porque a mí no, o sea, a mí la resta no me da 0. Pero Z-bound lo tengo entre menos pi medios y pi medios, no entre 0 y 1. Ah, no, pero es diferente. Menos pi medios a pi medios es 2. Y eso induce una cota en Z2 de 0 y 1. Ah. Ojo con eso, por eso. Bueno, ya está, con ese paso sí da. Ojo con eso, una cosa es, mi región de operación está en términos de las variables de estado y esas me inducen otra región donde las zetas están ligadas, evidentemente. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, bueno, con eso se ven, hay más relajaciones, hay otra, esa es la de Tanaka. Siguiendo una idea similar, tenemos la de Tuan, que es, yo creo que la más utilizada es 2R-1 por gamma I más gamma IJ más gamma JI negativa. Todo esto es a nivel de opciones de membresía, ¿vale? Pero recuerden que las H's tenían que, ¿cuántas? Hasta la Pésima, ¿no? Habíamos quedado. Entonces, hay relajaciones que toman en cuenta esto. Ya no se van a nivel de función de membresía y hacen la misma idea de acá. ¿Sí? Entonces, en realidad, a esta H, si yo me quedo con esta notación, tendría yo vértices que tienen los índices así, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y entonces podría hacer esta solución a nivel de Ws. Sería más precisa, va a generar más LMIs, pero en ese sentido es más relajado. Puede que a este nivel no encuentre solución, a esta tampoco, y acá sí. ¿Qué calidad tenga en términos de región de atracción y demás? No lo sabemos. Será específico de cada factorización que hayamos hecho, ¿vale? ¿Alguna duda? Ah, otra cosa. Si hacemos un diagrama como tipo Venn, por acá está el sin relajación, corta, y no necesariamente la de Tanaka está incluida en la de Tuan. Puede que yo tenga una cosa así acá, y por acá, pues, obviamente va a haber términos, ¿vale? No necesariamente. ¿Estamos? No sé, ¿alguna duda, comentario? Ya no nos centramos mucho en la comparación de la región de atracción, porque nació eso a raíz de qué pasa si yo linealizo en el origen, calculo una ganancia, pero también se puede hacer en términos de tasa de caimiento. No está hecho aquí, pero te los dejo de tarea y si en ese transcurso les resulta alguna duda, pues mañana lo podemos hacer. Si no, mañana trataríamos de ver la parte de escritores, ¿vale? Bueno, entonces con eso cerramos el día de hoy. Esperamos el día de mañana para ir finalizando el curso.